Nan pays Mexique, bagay yo triste. Nan pays Mexique, an pile moun ap soufri. Mes amis, c'est parti causer. Ou même qui nan pays Mexique, ou même qui gen idée pran out la, ou même qui pral entrer. Nous ta remè ou tan de vidéo ça. Ou même qui pral joindre vidéo ça. Nous ta remè ou partager. Nous gen un citoyen qui c'est William Matelis. Dans une conférence de presse, eh bien, zami sa lui-même, li pat qui te donne en bouche li pour te parler. Li pat qui te donne en bouche li pour te faire connaître comment haïtien nou yo ap soufri Tapachula. Tapachula qui c'est une ville qui pi pauvre dans pays Mexique. En pile haïtien ap soufri, en pile immigrant ap soufri. Citoyen sa fait connaître plus que 20 haïtiens ap dormi dans seul ti chambre kay. Et gen pile l'autre qui pa joine côté pour yo dormi, c'est dans la rue yo. En pile monde dans zone ça a déjà infecté par un coronavirus. Compatriotes haïtiens nou yo en pile nan yo arrivé gros ventre et yo pa joine traitement même dans moment y a accouché. Li pa kite donne en bouche li pour le faire connaître ak autorité dans pays Mexique ou bien Nations Unies pressé pour yo dégager yo, pour yo bay tout haïtien document pour haïtien yo al faire route yo côté au pralia ou bien pour yo chercher travail dans pays Mexique. Mes amis, bagay la grave, bagay la triste pour compatriotes nou yo. Yon nation qui presque aide toute Amérique du Sud la bataille. Et dans moment ça, c'est comme ça n'a passé dans tout pays, nous sans respect, nous sans valeur. Monsieur fait connaître un pile 100 haïtiens coulé dans le pays Mexique pour être capable d'aider Mexique à joindre liberté. Pour qui ça jodi a c'est nous-mêmes y a maltraité. Et sénateur ça qui t'est accompagné dans la conférence n'a fait connaître autorité yo pas mette guardia ça nous les militaires pour veiller immigrants ou bien pour maltraiter immigrants. Militaires ça yo qui sous frontière Tapachula supposé ap travail dans condition pour veiller quelques mauvais délits. Qui veut dire les pays veulent prendre l'autre pays, l'autre incident capable passer, eh bien, yo pas droit à pas maltraiter immigrants. Non, juste ça qui passe là, nous connaissons un pile immigrant a essayé de quitter Guatemala pour entrer Mexique dans la ville Tapachula. Mais les autorités mexicaines yo pas bouqué retourner au bac. En pile moun perdi corps, en pile moun a souffri. Compatriotes haïtiens nou yo ap victime par moyen kidnapping nan men en pile mexicain. Mais militaire dans ville Tapachula yo pas fait aucune réaction. Gen en pile violence sous communauté haïtienne dans pays Mexique. Mes amis, moi connais même si ou pas ta parler espagnol, conférence ça bon pour tendre. Et moi connais majorité haïtien. Si tout ça qui dans route yo y a capable tendre. Si toutefois ou pas entendre conférence ça. C'est une bonne nouvelle. Si toutefois 3, 4, 5 personnes qui t'a campé même gens ensemble avec William Matelis, citoyen ça qui parlait en faveur haïtien, zami maman espérer haïtien joindre document parce que haïtien a monté au monde pardon. Et monsieur aller plus loin lui faire connaître dans monde ça pas de monde qui gagne terre. Nous tous ces immigrants, tout le monde doit joindre papier quel que ce soit côté ou passé. Lui fait connaître autorité mexicaine pas supposé agir sous l'ordre des États-Unis seulement. Yo supposé mettre canson dans taille pour yo aider immigrants ça yo parce que immigrants ça yo pas bête. Ou même qui sous vidéo a tant pris, m'a demandé ou pour regarder vidéo jusqu'à la fin. M'a quitté avec monsieur ça lui-même qui t'a parlé pour nous dans avantage haïtien qui réclamer document pressé pour haïtiens qui sans espoir. Pour haïtiens qui dormi dans la rue, pour haïtiens qui accouché dans mauvaises conditions qui pas joindre aucun traitement, pour Comal qui pas répondre aucun document, parce que yon moun qui prend rendez-vous coulia, c'est à partir de mois février ou bien mois mars, bien peut-être ou capable joindre un protocole. Et nous connaissons majorité dans nous n'aller pour nous aller directement dans le pays États-Unis. Est-ce que États-Unis pas faire une politique avec bagay ça? Est-ce que nous pas trouver bagay ça bizarre? Parce que États-Unis lui-même ligue le pouvoir pour être capable de Mexique libérer immigrants pour l'entrée. Si toutefois Biden te dit pour haïtien entrer, moi pense yo supposé tant des citoyens ça qui plaider pour nous. Agent immigration ça ou bien droits humains ça qui était vraiment pas content.
par rapport avec mauvais traitement n'a subi dans le pays Mexique. Et c'est pas ça nous-mêmes qui avons subi mauvais traitement ça gagné environ 150 000 personnes dans la frontière Tapachula. Et ça qu'a entre même c'est pas parler. Zami m'attend près, n'a invité autant de avec patience comment monsieur lui-même li pas quitter dans la bouche lui pour être capable de parler. Et sénateur ça lui-même qui vraiment parler en faveur nous, lui fait connaître autorité supposée prendre ça en charge pour être capable de régler les affaires documents pour tout immigré capable de jouer une chance yo vivre yo la vie meilleure. Et si tout pays d'Haïti qui a monté un monde pardon, pays d'Haïti qui perd du président, pays d'Haïti qui gagne un tremblement de terre qui passe, pays d'Haïti qui vivent seulement sous compte communauté internationale là, diaspora yo, sans yo même Haïti pas vivre, Haïti pas de support pour recevoir aucune déportation, non moment on a parlé là. C'est une belle conférence, c'est une pile belle parole, monsieur te parlé en faveur haïtien. Eh bien, nous invitons autant de vidéos ça jusqu'à la fin. Ou même qui tende espagnol et ou même ou capable de mettre un mot commentaire en plus de ça nous dit. C'est tes amis ou l'homme info. Ensemble nous soyons ensemble nous plus fort, ensemble nous pour aller plus loin. Restez connectés très bientôt pour une autre vidéo. Le damos ahora el uso de la palabra a William Matelus del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Saludos a todas y todos, especialmente al senador Emilio Álvarez por su solidaridad y el apoyo a nuestros hermanos migrantes varados en la frontera sur de nuestro país. Hoy en día hay más de 147,000 hermanos migrantes varados en la frontera sur. 30,000 son migrantes haitianos. Los migrantes haitianos están viviendo en condiciones infrahumanas. Me parece justo el trato que ellos están recibiendo en la frontera sur. Hay poca información sobre de lo que está pasando en la frontera sur. La gente está viviendo como animales. México deja de ser un país solidario. Si tomamos referencia en el siglo pasado, como el gobierno mexicano, cuando estuvo General Lázaro Cárdenas, recibieron a miles de hermanos europeos y México fue mediador en el conflicto en los países de Centroamérica, y también México recibieron a centenas de hermanos de los países sudamericanos cuando estuvieron los gobiernos militares. No me parece justo el trato que el Estado mexicano está dando a migrantes haitianos. Hay muchos niños, mujeres embarazadas, ellos están sufriendo mucho. Ellos no están recibiendo apoyo del gobierno mexicano. El gobierno de nuestro país elimina todo apoyo en los albergues para los migrantes. Estamos hablando de Chiapas. Chiapas es uno de los estados más pobres en nuestro país. No me parece justo la forma como nuestros hermanos haitianos están viviendo. Ellos no tienen fuente de trabajo. Ellos hicieron sus solicitudes por parte de la Comar. Comar es Comisión Mexicana Ayuda para los Refugiados. Hoy en día Comar no tiene capacidad para dar respuestas
sobre caso de los migrantes haitianos y de otros países. Casi el gobierno no está apoyando a Kumar. No podemos permitir eso sigue con nuestros hermanos migrantes haitianos y hermanos centroamericanos y de otros países. Es vergonzoso. Estamos haciendo crítica contra el gobierno de Estados Unidos, contra de nuestros hermanos mexicanos allá en Estados Unidos, y aquí como el gobierno de nuestro país está tratando a hermanos migrantes haitianos y centroamericanos. Sabemos muy bien, Haití es uno de los países más pobres en el mundo, y ahora hay una crisis en Haití por lo que pasó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y también por lo del terremoto. Yo creo que todos los países en América Latina y especialmente México tienen una deuda con el pueblo de Haití. Son los haitianos que lucharon al lado de Simón Bolívar por la independencia de todos los países en América Latina, incluido México. Muchos hermanos haitianos murieron por la independencia de México, y el diseño por la independencia de México fue en Haití. Hoy nuestros hermanos están sufriendo. Hay centenas de haitianos que tienen COVID-19. En un cuartito están viviendo más de 20 haitianos. Ellos no están recibiendo atención en los hospitales en Tapachula. Y hoy en día hay una campaña contra hermanos migrantes haitianos y de otros países. No me parece justo. El presidente López Obrador, un hombre que viene de un movimiento social, cuando era candidato a la presidencia, dijo bienvenido a nuestros hermanos migrantes en nuestro país. Y hoy en día él está tratando muy mal a nuestros hermanos migrantes. Es vergonzoso por lo que hemos visto en estos días, la brutalidad de la Guardia Nacional y los agentes de migración contra nuestros hermanos migrantes. Los migrantes no son delincuentes, son personas que salieron de sus países por falta de oportunidades y también por la violencia. También en nuestro país ya tenemos una migración interna, ya tenemos miles de hermanos mexicanos salieron en sus comunidades por la violencia y también por falta de fuente de trabajo. ¿Y dónde están nuestros hermanos mexicanos? Todos están varados también en la frontera norte, están viviendo en condiciones infrahumanas. Hoy en día hay centenas de hermanos migrantes haitianos y de otros países encarcelados en el campo de concentración en la estación migratoria siglo XXI. Dicho centro no debe que existir, es una vergüenza. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos un campo de concentración. Yo hago un llamado al presidente López Obrador para liberar inmediata a todos los migrantes haitianos y de otros países. Y también hacemos una llamada a la comunidad internacional. No veo ninguna oportunidad por parte de las autoridades en nuestro país para resolver la situación de los migrantes, porque el gobierno mexicano tiene un compromiso con el gobierno de Estados Unidos, vacunas para detener a migrantes. Y nuestros hermanos migrantes no representan amenaza a nuestros hermanos mexicanos. Liberación inmediata para todos y también para el gobierno mexicano suspender, deportar a migrantes haitianos. Hoy Haití no es un país preparado para recibir a sus connacionales. 80% del presupuesto de Haití depende de la comunidad internacional. Pedimos ayuda
de ACNUR, Amnistía Internacional a favor de los migrantes en la frontera sur. Y yo pido solidaridad a todas las organizaciones sociales. Y también el tema debe que estar en los medios de comunicación. Es vergonzoso. Estamos haciendo crítica por lo que está pasando en Europa y en México. Eso continúa como algo muy triste contra nuestros hermanos migrantes. Todos somos migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Papeles para todos y muchas gracias. Gracias. Ahora es el turno de la hermana Magdalena. Muchas gracias por la atención que nos prestan ante este tema que nos avergüenza como mexicanos. Hablo por las organizaciones de la sociedad civil, los albergues que atendemos día a día a grupos numerosos de estos hermanos, hermanas nuestras, migrantes, solicitantes de refugio y refugiados. Y hacemos un llamado, no quiero repetir los que ya me antecedieron, y no es hacer una denuncia lo que ya es evidente. Basta ver noticias, basta ver periódicos, basta ver en las redes que circulan estas imágenes tan vergonzosas y tan inhumanas que sufren estos hermanos nuestros en manos de estas personas, la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración. Y el llamado es hacia el gobierno mexicano, el llamado es a las cámaras de senadores, de diputados y a la sociedad civil organizada y pueblo en general, a hacer un frente común para encontrar respuestas integrales a este tema de violación tras violación de derechos humanos a estas personas. Las organizaciones de la sociedad civil como los albergues siempre hemos sido los que hemos sacado la cara y los que hemos atendido día a día a estos grandes grupos de migrantes que llegan a nuestro país. El gobierno mexicano nos tiene que convocar, nos tiene que escuchar y tenemos que buscar juntas, soluciones y soluciones integrales que les permita a estas personas permanecer en nuestro país con las condiciones básicas necesarias para poder encontrar mejores oportunidades de vida. Siempre la sociedad civil hemos sido aliadas de estas causas. Siempre la sociedad civil y las diferentes denominaciones religiosas hemos estado presentes y nunca aún con el problema de COVID, nuestros albergues siguen abiertos, pero sí necesitamos, el gobierno tiene cosas, tiene situaciones, tiene presupuesto que la sociedad civil no tenemos, pero la sociedad civil tenemos la experiencia, tenemos el trabajo diario y el compromiso moral de atender a esta población. Es el momento de unirnos, de trabajar juntos para encontrar estas soluciones que les permitan a estos hermanos nuestros tener una vida digna, que vienen huyendo de sus países no porque quieren ni tampoco vienen como turistas, vienen por las situaciones de violencia, de pobreza, de este impacto del clima que los está perjudicando y que de alguna manera siguen ellos intentando sobrevivir. Este es el tema, la sobrevivencia de esta gente. Entonces hago un llamado al gobierno, a la sociedad civil, a encontrarnos, a comunicarnos y buscar soluciones, pero soluciones integrales, no soluciones que en un momento pudiéramos decir contienen, pero después los dejan en el limbo, en la intemperie. Entonces, gracias por escucharnos y ojalá todos los que están aquí presentes también sean sensibles, escuchen, vean y sean sensibles para buscar juntos estas respuestas. Muchas gracias.
Gracias. Le damos ahora la palabra a Felipe Vargas, por favor. Buenas tardes. Como ya han comentado las compañeras, los compañeros, el sistema y la política de contención, detención y deportación no ha sido eficaz. Lo que vemos ahora en estos desplazamientos masivos, pero también la situación de miles de personas en Tapachula, son un ejemplo de que la contención, el debilitamiento del sistema de asilo no es la solución. Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a las personas en situación de migración, solicitantes de refugio, sujetas de protección internacional, pedimos la intervención de los organismos internacionales, pero también la participación de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y otras instituciones para poder construir una propuesta que realmente dé una solución eficaz y duradera para las personas. Es necesario fortalecer el sistema de asilo en México, pero también es necesario que se pongan en marcha medidas que permitan la regularización migratoria de las personas más allá de las tarjetas de visitante por razones humanitarias que solo tienen duración de 1 año y que no les permiten a las personas una vía eficaz de la regularización. Es necesario construir alternativas y poner en marcha algo que ya existe en nuestra legislación, nuestro instrumento y nuestro marco jurídico nacional ya contempla diversas formas para que las personas puedan regularizarse. El llamado es voluntad política. También es importante resaltar que las violaciones a derechos humanos que se han dado en el contexto de estas movilizaciones masivas de personas en Chiapas no representan hechos aislados que han hecho solo 1 o 2 agentes del Instituto Nacional de Migración. Por eso es necesario que desde este espacio, que desde el Senado, se ponga en marcha el control parlamentario y se establezca, como establece la Ley de Guardia Nacional, y se llame un mecanismo de rendición de cuentas al delegado del Instituto Nacional de Migración y también se llame a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que puedan dar cuentas de por qué es tan ineficaz este sistema y por qué se están otorgando citas para las personas hasta el próximo año. Muchas gracias. Para cerrar, le damos la palabra a Yuriya Salvador sobre el tema de defensores y periodistas. Finalmente quisiéramos también hacer hincapié y solicitar de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que se garantice nuestro derecho como defensoras a defender los derechos de las personas y que se garanticen las medidas de seguridad adecuadas para que podamos ejercer nuestro trabajo, lo mismo que para los periodistas que han estado cubriendo estos operativos y estas movilizaciones y que hemos sufrido amenazas, hostigamiento y agresiones directas en nuestras personas que de alguna manera también restringen el derecho de las personas a la información adecuada, suficiente y nuestro derecho como defensoras. Hemos hecho diversas comunicaciones al mecanismo de protección de defensoras y defensores y periodistas y sin embargo pues su actuación ha sido muy limitada y poco garante de nuestros derechos. Hacemos un llamado para que se garanticen condiciones de seguridad para seguir ejerciendo nuestra labor. Gracias. Les hago saber que se ha presentado un punto de acuerdo donde se solicita al Senado de la República, 1, atender la solicitud de las organizaciones que han hecho llegar, 2, que el Senado de la República cumpla el capítulo 1 de la Ley de la Guardia Nacional y ejerza la facultad de monitoreo que tiene el Senado sobre la Guardia Nacional. La Guardia Nacional y Migración son entidades públicas fuera de control. Nadie está ejerciendo el control sobre las brutalidades que están cometiendo estos oficiales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos absolutamente ausente, la Comar sin recursos y no hay una sola entidad pública que esté controlando, limitando la sistemática violación a los derechos humanos. Y tercero, se pide la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección, del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, del Sistema Nacional del DIF y del Comisionado de la Comar. Eventualmente sería muy pertinente que el nuevo secretario de Gobernación viniera acá, porque supuestamente esta es una atribución de Gobernación.
se le han dado al canciller extralegal y extraconstitucionalmente, pero esta es una facultad de gobernación. El nuevo secretario tendría que estar garantizando la protección de derechos humanos, no la represión sistemática. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda. No tenemos preguntas, senador. Bueno, tenemos una de Félix Muñiz de... Sí, a ver, senador, nada más para preguntarte. Dicen los senadores de Morena que ellos ya presentaron el martes pasado una iniciativa con respecto a este problema que está pasando a los migrantes. No sé si sea suficiente o qué camino le van a dar a esa iniciativa o qué apoyo va a tener. Y para Wilner, preguntarle si lo que él nos está tratando de decir es que si México se somete a la política migratoria que está pidiendo Biden o Estados Unidos, y si les está negando la documentación a los haitianos para poder pasar. Gracias. En el caso de la iniciativa, lo que esperamos es que no sea un discurso. Vienen acá a decir que se respetan los derechos humanos cuando todos los testimonios son demoledores en materia de brutalidad y abusos sistemáticos. Hay que alejarse de la demagogia y hay que acercarse a la garantía y protección. Lo que está haciendo México es el trabajo sucio de Estados Unidos. Eso hay que ponerlo así con absoluta claridad. Primero de Trump y ahora de Biden. Si este gobierno quiere no pasar a la historia como una traición en materia de migración y derechos humanos, tiene que cambiar radicalmente. Y tenemos unas leyes extraordinarias, ¿eh? No hicimos la Guardia Nacional para perseguir migrantes. La hicimos para combatir el delito y están persiguiendo, lastimando y ofendiendo a migrantes. Es absolutamente indigno. Este tema no es de hacer leyes, ¿eh? Este tema es de aplicar las leyes que existen. Por ejemplo, la del uso de la fuerza. Este Senado reguló sobre el uso de la fuerza y lo que estamos viendo es un abuso sistemático del uso de la fuerza. Entonces, este tema, en mi opinión, como dijeron los compañeros, es esencialmente de voluntad y de qué papel quiere jugar México en el concierto internacional. Sobre el caso de los migrantes haitianos, en la frontera sur ellos tienen más de 2 años, están esperando respuestas por parte de la Comar. Ahora, como pretexto, por lo de la pandemia, Comar deja de funcionar y la mayoría de los migrantes tienen cita para el próximo año que viene. Pero el problema que ellos tienen, no tienen fuente de trabajo. Y aparte hay manifestaciones de hermanos en Chiapas contra los migrantes haitianos. Como mencionaba senador Emilio, tenemos que decir las cosas como son. México firmó un pacto con el gobierno de Estados Unidos cuando Trump estaba presionando al gobierno mexicano con los aranceles y México cedió y al final sabemos muy bien lo que pasó. Y ahora un nuevo pacto con Joe Biden, vacunas para detener migrantes. Es una vergüenza para todos, hermanos, el pueblo de México. No podemos seguir así, tratando como animales a nuestros hermanos migrantes haitianos. La frontera sur, Chiapas, es un infierno. Es un infierno. Es vergonzoso. Un presidente humanista no deporta a migrantes. Un presidente humanista protege a migrantes. Es el momento para que haya unidad entre todos los hermanos mexicanos. Yo sé que López Obrador como presidente, no creo que haya un mexicano que está esperando un fracaso de él. Si hay un fracaso de su gobierno, es un fracaso para todos los hermanos mexicanos. Él debe entender la realidad, que su política migratoria es un fracaso totalmente. Él está haciendo trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos no necesita a México. Estados Unidos necesita a México nada más por su frontera. Hoy en día, los migrantes deportados no están llegando en la frontera norte, ellos están llegando en la frontera sur. Es una vergüenza. El gobierno de nuestro país está deportando a migrantes haitianos en Guatemala. El gobierno de nuestro país no respeta los tratados internacionales. Es el momento para que todos los hermanos mexicanos, las organizaciones sociales, para apoyar a los migrantes en la frontera sur. Ahora el gobierno de nuestro país está apoyando a nuestros hermanos afganos. ¿Y por qué? El gobierno está utilizando la Guardia Nacional, los agentes de migración, contra nuestros hermanos migrantes en la frontera sur. Los migrantes no representan amenaza a los mexicanos. Hoy en día los delincuentes están matando a nuestros hermanos migrantes porque la Guardia Nacional no confronta a los criminales y ahora ellos están maltratando a nuestros hermanos migrantes en la frontera sur. Exigimos liberación inmediata a todos los hermanos migrantes detenidos en el campo de concentración en la estación migratoria siglo XXI. Y exigimos la renuncia de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Es un criminal. Ese señor no debe que estar adentro del Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias. Estamos a su atención por cualquier duda. Muchísimas gracias.